Hola, fisimaníacos. En el día de hoy vamos a ver el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es muy importante debido a que nos van a preguntar tanto que comprendamos este fenómeno tanto de manera teórica como práctica. Es decir, los ejercicios que pueden caer de física moderna son o de desintegración o de este tipo, así que muy atento a este vídeo. Bien, además es muy importante porque el efecto fotoeléctrico fue el fenómeno que pudo demostrar que la luz no solamente se comporta como una onda, no, sino también como una partícula. Dicho esto, vamos a ello. Bien, ¿qué es el efecto fotoeléctrico? Bien, pues se observó que cuando sobre una placa metálica incide un fotón de cierta energía, lo que se producía era la liberación de un electrón. Bien, se puso un electrón con energía cinética. Bien, ciertas de las características de este estudio demostró que no valía, digamos, no valía cualquier fotón, es decir, cualquier rayo de luz, sino tenía que superar una energía. Es decir, fueron bombardeando esta lámina de metal con con luz de diferentes energías y se observó que solamente se liberaba electrones a partir de una cierta energía. Es decir, para energías inferiores no se emitían estos electrones de la placa metálica. Por lo tanto, tenía que superar una energía mínima. Otro concepto era que el número de electrones que se expulsaban no dependía de la energía de la luz que impactaba en la placa, sino del número de fotones. Es decir, la cantidad de electrones que se emitían dependía directamente de la intensidad de luz, es decir, del número de fotones por segundo. Y no de la energía de cada uno de ellos, sino que la energía de cada uno de ellos lo que hacía era si podía permitir expulsar o no un electrón, como he visto antes. Pero el número de electrones no dependía de la energía del fotón, o la energía de la luz, que es lo mismo, sino del número de fotones por segundo, es decir, la intensidad de luz. Bien, ¿por qué esto es importante? Porque permitió demostrar que la luz no solamente se comporta con un comportamiento ondulatorio, como las ondas, porque si esto fuera así y realmente interactuara con la materia en forma de una onda, lo que se haría es que esos electrones irían absorbiendo la energía poco a poco de la onda hasta tener la suficiente para emitirse. Y esto se ha visto que no, que a no ser que el fotón o la luz tenga una energía suficiente, ¿vale? Una energía, un umbral de energía, no se emitía ningún electrón. Por lo tanto, es la prueba principal de que la luz no se comporta solamente como una onda. Bien, la energía del fotón, según la ley de Planck, al final es la constante de Planck por la frecuencia a la que oscila, ¿vale? Como hemos dicho, cualquier átomo o partícula se puede considerar como un oscilador que tiene una energía debido a que tiene una cierta frecuencia, ¿no? Por lo tanto, la energía del fotón va a depender de la constante de Planck por la frecuencia. Como habíamos dicho que se necesita una mínima energía para poder extraer el electrón, definimos como la energía de extracción como esa energía mínima necesaria. Y el equivalente a la energía de un fotón con una frecuencia mínima. Fijaros, como necesita una mínima energía, habrá un electrón, un fotón, una luz que tenga la energía suficiente para poder expulsarla. Pues es lo que ponemos aquí. Esta sería la frecuencia mínima que tendría que tener el fotón o la luz para poder hacer que el electrón se expulse de la capa metálica. Bien, y aquí lo tenemos definido como E sub 0. Bien, lógicamente, si la energía de nuestro fotón en la que impactan en la placa es mayor a esta energía mínima, se extrae el electrón. En caso contrario, si es menor, no se extrae el electrón. ¿Ok? Bien, pues dicho eso, esta es la principal característica del efecto fotoeléctrico y vamos a analizar entonces las transacciones energéticas que se producen en este fenómeno. Bien, según hemos visto, cuando un fotón, ¿vale?, impacta en una placa,
y tiene la suficiente energía, emite un electrón. Pero claro, nosotros tenemos que partir de que la energía se conserva. Es decir, la energía total se conserva. La energía total es siempre constante. Entonces, claro, ¿qué sucede con la energía sobrante? Es decir, si la energía del fotón es mucho mayor a la energía necesaria para extraerla, ¿qué pasa con la energía restante? Pues esta energía se la aporta en forma de energía cinética al electrón. Por lo cual decimos que la energía del fotón se invierte para extraer, aquí lo tenemos, para extraer el electrón, y para el resto de la energía para aportar energía cinética a ese electrón. ¿Bien? Por lo tanto, esta es la ecuación principal del efecto fotoeléctrico, que es que la energía del fotón es igual a la energía de extracción más la energía cinética del electrón extraído. Lógicamente, lo que sucede es que a la hora de realizar problemas es muy difícil medir la velocidad de un electrón. Es muy complicado, no tenemos sensores suficientes para ello. Entonces, lo que hacemos para poder medir esa energía cinética es introducir la placa en un potencial eléctrico, una diferencia de potencial, ¿vale? De esa manera generamos un campo eléctrico que se oponga al movimiento del electrón, ¿vale? Es decir, el campo eléctrico iría hacia la derecha, pero como esto es una carga negativa, estaría ejerciendo este campo una fuerza en dirección contraria, haciendo frenar poco a poco al electrón. Bien, la energía potencial eléctrica, que la variación de energía potencial eléctrica que hay desde que sale a la placa hasta el último punto donde se genera ese campo eléctrico, la calculamos de esta manera. Y es que, como sabemos, la variación de energía potencial, ¿vale?, es igual a la carga por la variación de potencial. Y esta es inversa al trabajo. Principalmente tenemos que quedarnos de que la variación de energía potencial es la carga por la variación de potencial. ¿Perfecto? Bien. Debido a ello, como sabemos que la energía cinética es inversa a la variación de energía potencial, podemos sustituir la energía cinética por la energía potencial. Haciendo esto más despacio sería lo siguiente. El electrón, desde que es extraído, parte de una velocidad inicial distinta a cero. Se empieza a mover y cuando llega al final del campo, es decir, llega al final de nuestro sensor que hemos generado esa diferencia de campo, esa diferencia de potencial, queremos que se frene, ¿vale?, para poder calcular su velocidad. Por lo tanto, la variación energética, la variación de energía cinética que sufre el electrón sería energía cinética final menos la energía cinética inicial. Como finalmente la velocidad es cero, lo que tenemos es que la variación de energía cinética es menos la energía cinética inicial. Ahora, ¿qué sucede con la variación de energía potencial? Pues nosotros sabemos que esta variación de energía potencial es la variación de potencial por la carga. Bien, ahí, menos la variación de potencial por la carga. ¿Ok? Perfecto. Sabiendo esto, nosotros sabemos que en el punto inicial, ¿vale? Bueno, mejor dicho, sabiendo esto, al saber que es un sistema conservativo, la variación de energía cinética es igual a menos la variación de energía potencial, podemos decir que menos la energía cinética es igual a, por cierto, esto no es menos, es más, bien, es igual a menos la variación de energía potencial, que es el potencial por la carga. Como tenemos menos y menos, se nos va y lo que queda es que la energía cinética inicial que tenía el electrón es igual a la variación de potencial por la carga. Esto no es otra cosa que decir que la energía que tenía energía cinética que tenía inicialmente el electrón al ser extraído es absorbida por el campo eléctrico, ¿vale? Por lo tanto, podemos sustituir esta en la energía cinética del electrón y se nos quedaría esta expresión, que es la misma que antes, solo que cambiando la energía cinética por la energía potencial del campo eléctrico al que hemos sometido a ese electrón. ¿Bien? Y entonces esta expresión y la otra son las que nos permiten calcular estas transiciones energéticas. Y ya veremos cómo en los problemas nos va a ser muy útil. ¿Bien? Perfecto. Pues continuamos. En este vídeo también vamos a explicar el porqué de este comportamiento, porque solo se puede extraer electrones con cierta energía, es decir, con fotones de cierta energía, y para ello tenemos que irnos al espectro de emisión y absorción. ¿Ok? Vale.
y para poder explicar esto, a su vez vamos a utilizar el modelo atómico de Bohr, que nos decía que la característica principal era que las órbitas en las que se encuentran los electrones están cuantificadas, es decir, solo hay un número limitado de órbitas y por lo tanto hay un número limitado de energías. La energía de una órbita no es otra cosa como la energía que habría que aportarle para expulsarla de esa órbita. ¿Ok? ¿Bien? Entonces, claro, ¿qué sucede? Sucede que cuando impacta fotones, es decir, fotones sobre el átomo, ¿vale? Para poder expulsar a ese electrón del átomo, necesita superar esa energía orbital, ¿vale? Entonces, como mínimo, tiene que ser la energía de la luz que impacta igual a la energía de la órbita. Lógicamente, si uno vamos a orbitales más cercanos, como está más cerca del núcleo, es más atraído y necesitamos más energía, ¿vale? Pero la idea es esa, es que para poder emitir electrones o expulsarlos, solo absorbe ciertas energías, es decir, solo absorbe ciertas energías de luz y por lo tanto solo absorbe ciertas frecuencias, que es lo importante. Es decir, solo absorbe cierta frecuencia de luz, es decir, una luz morada o una luz verde. Bien, esto es lo que vemos que es el espectro de absorción. Aquí está toda la luz visible que se puede ver el ojo humano, y las rayas negras son esas es decir, son esas partes de la luz que nuestro átomo ha absorbido debido a que la energía de la luz es igual a la energía de la órbita, es decir, la energía orbital de ese electrón, ¿vale? Pues eso es el espectro de absorción, amigos, solamente eso, es aquellas longitudes de ondas o frecuencias de luz que el átomo absorbe equivalente a la orbital del electrón para expulsarlo, ¿vale? Bien. Entonces el espectro de emisión se puede explicar al igual que el de absorción. Digamos que para poder expulsarlo aquí al electrón hemos tenido que aportarle una cierta energía, entonces cuando el átomo le falta un electrón y lo incorpora a esa órbita, lo que hace es emitir un fotón con esa variación energética del electrón, que como tenía una energía potencial 0 y aquí tiene una energía potencial en órbita X, es decir, la energía orbital, por lo tanto, la energía del fotón va a ser ese mismo X, es decir, va a ser igual que la energía de la órbita. ¿Vale? Esto se produce muchas veces para poder estabilizar un átomo cuando le faltan electrones o cuando está es muy energético, va cambiando los electrones de órbita, ¿vale? O coge uno y de tal manera a la hora de para poder mover electrones de una órbita a otra, tiene que liberar energía. Pues esa energía la libera, como hemos visto aquí, en forma de fotón, ¿vale? Es decir, para volver al estado fundamental, libera energía en forma de luz. Y eso es lo que se llama espectro de emisión de un átomo. Y es este de aquí. Como vemos, estas son las luces, es decir, es la longitud de onda concreta que emite un átomo. Y como podemos ver, las líneas oscuras de absorción son iguales que las de emisión. Y esto lo único que nos quiere referir es que para un electrón en concreto, ¿vale? Para poder pulsarlo necesita absorber esta energía. Y ese mismo electrón, para colocarlo en ese mismo punto del átomo, pierde, es decir, libera un fotón de la misma energía. Por lo tanto, el espectro de absorción y de emisión es el mismo. Igual que absorbe luz para emitir electrones, al recoger electrones y colocarlo en esa órbita, para liberar esa energía sobrante, emite una luz de la misma frecuencia o longitud de onda. ¿Bien? Vemos aquí para el hidrógeno, el sodio y el calcio, y es porque, lógicamente, depende del átomo, las órbitas se colocan de una manera o de otra, ¿vale? Más orbitales o menos orbitales alrededor del átomo, alrededor del núcleo. Por lo tanto, el sodio, fijaros que contiene todas esas longitudes de onda de absorción y el calcio todas esas. Pero lo importante es que siempre el espectro de absorción es equivalente al espectro de emisión. Y esto es una prueba más de lo que decía Einstein, de que la luz también se comporta como una partícula, porque vemos cómo parece chocar con el electrón para poder emitirlo. ¿Ok? Perfecto. Pues en este vídeo
ya hemos terminado con la teoría. De todas formas, si habéis entendido bien los conceptos, veréis que los ejercicios son muy sencillos. Hasta pronto.